noches a todos. Y gracias por la invitación. Ya me habían estado invitando. Pero bueno, nos costó un poquito de trabajo ajustar la fecha, pero ya aquí estamos. Muchísimas gracias. Y bueno, no, me dan el tema de las heridas de la infancia, ¿no? Que viene muy ad hoc con la reflexión que acaba de leer la compañera. Fíjese que este tema de las heridas de la infancia ha tomado mucho auge en los últimos años. Incluso yo de repente me sorprendo que me invitan a compartir con ese tema en los grupos de alcohólicos anónimos tradicionales, en los de cuarto y quinto paso, que es de donde yo vengo. A lo mejor no es tan raro porque pues vamos un poquito más allá. Pero en los grupos tradicionales sí como que es raro, ¿no? Porque los compañeros de los grupos tradicionales de doble A pues son así como que muy cuadrados a ese tipo de temas y obviamente, bueno, pues su modelo de recuperación únicamente atañe a lo que es el alcoholismo, pero yo creo que de alguna manera, este, los compañeros se empiezan a dar cuenta de que es un tema muy importante y muy trascendental en la vida de quien verdaderamente se quiere recuperar, ¿no? El que quiere acumular tiempo dentro del programa o dentro del grupo, normalmente no se va a sentir atraído por este tipo de temas, ¿no? Ahí únicamente es hablar de alcoholismo, lo que hice en un pasado y decir y seguir diciendo que pues todas las cosas que hice en un pasado, pero de una manera hasta cierto punto exagerada, ¿no? Entonces, cuando yo vivo este evento de poder sanar heridas de la infancia y empiezo a conocerlas, pues realmente cambia mucho el panorama, ¿no? Como les decía, yo vengo de un grupo de cuarto y quinto paso. Yo llegué ahí por problemas de alcoholismo y al tiempo me doy cuenta de que, pues realmente ni alcohólico era, ¿no? O sea, yo de haber llegado, no sé, a un grupo como el de ustedes, de Coda, o a un grupo de familia Lanón. Sí llegué con problemas de alcoholismo, pero derivados de todos los síntomas que yo tenía a través de estos traumas, entiéndase, heridas, ¿no? Y los alcohólicos somos muy histriónicos, ¿no? Nos gusta exagerar toda esta parte de nuestra enfermedad y nos gusta hacer alarde de una manera fantástica, exagerada, ¿no? De lo que decía, incluso ahorita lo hablaba la reflexión, ¿no? Nos gusta dramatizar, ¿no? Nos gusta dramatizar de lo que fue en nuestra infancia, ¿no? Pero miren, o sea, no quiere decir que no hayamos vivido algún tipo de trauma en la infancia. Yo creo que todos lo hemos vivido. Pero los alcohólicos, te decía, somos muy exagerados, muy histriónicos, y muy hipersensibles, ¿no? Entonces creemos que ese tipo de situaciones, nos hicieron alcohólicos y sí, ¿no? Muchas veces el no poder trascender o aceptar el dolor, el sufrimiento que trajo este trauma, pues obviamente nos refugiamos en la botella, ¿no? Entonces, yo estuve muchos años dentro de cuarto y quinto paso, bueno, todavía estoy ahí, pero la terapia o la terapéutica que en aquel entonces se estilaba, bueno, todavía, era muy de que únicamente háblanos de tu problema de alcoholismo y nada más. ¿Dónde escondías la botella? Cuéntanos de todas tus borracheras, ¿no? Y aunado al programa, pues nos decía, ahora tienes que aceptar, ahora tienes que admitir, ahora tienes que decretar que no tienes un buen sano juicio, ahora ponle tu vida y voluntad al cuidado de Dios. Ahora es un cuarto y quinto paso, que bueno, allá es requisito primeramente hacer un cuarto y un quinto, ¿no?
Y luego, bueno, pues acepta que tienes defectos y demás, ¿no? Y date cuenta cómo los defectos han transformado tu vida, ¿no? Pero se aborda muy poco los traumas de la infancia, ¿no? Muy poco. Y yo creo que esa parte es fundamental, ¿no? Nosotros en cuarto y quinto paso hacemos un inventario, a través de preguntas sexuales, materiales, emocionales, sociales, pero sí, o sea, se aborda la niñez, pero desde el hecho, ¿no? Ok, es que yo no tuve comida, no tuve zapatos, no tuve Reyes Magos, no tuve papá, no tuve mamá, ¿no? Y se aborda el hecho y ¿qué sentiste? ¿Miedo, ansiedad o frustración, ¿no? Y no se trabaja como que muy, muy a fondo, ¿no? Esta situación. Pero bueno, de alguna manera muchos de nosotros dejamos de beber, ¿no? Y nos damos cuenta que no únicamente es la cuestión de la bebida, empezamos a trabajar pues nuestros rasgos de personalidad, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros defectos y obviamente, bueno, pues vamos avanzando, pero eh, dejando algunas reservas, ¿no? Dejando algunas reservas, como nos dice el sexto paso. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad no refleja realmente lo que nos quiere dar a entender el programa. Por ejemplo, yo recuerdo que mi esposa me decía, oye, es que ya son muchos años y yo no te veo feliz, yo no te veo contento, ¿no? Yo veo que no expresas ninguna emoción, de repente quieres llorar y ese llanto lo reprimes. De repente veo que quieres esbozar una sonrisa y no lo haces, ¿no? Y no lo haces y yo creo que te estás perdiendo pues lo mejor de la vida, ¿no? Y sí, tenía, tenía mucha razón, ¿no? Me estaba yo perdiendo de las cosas que el programa nos brinda, ¿no? Y si ya vamos hasta el 12, al doceavo paso, que para el tiempo que yo llevo dentro de esto, pues sí, realmente yo no tenía al 100% un nuevo estado de conciencia, mucho menos un despertar espiritual y mucho menos la alegría de vivir, ¿no? Y yo creo que todos tenemos permitidos volver a ser felices, volver a reír, volver a cantar, tener ese tipo de experiencias espirituales que nos reconectan con la vida, ¿no? Te hablo de poder contemplar el cielo, contemplar la naturaleza, los animales, el mar, digo, todo eso bello que está ahí, pero que no lo apreciamos a un 100%, ¿no? Y lo decía ahí la reflexión, ¿no? Nos vamos a esforzar por dejar de dramatizar de lo que pasó en nuestra infancia, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero desde el aspecto humano, ¿sí? Desde el aspecto humano nos gusta mucho dramatizar ahí, ¿no? Es que no, yo nunca tuve un juguete, yo no tuve Reyes Magos, no llegó el Santa Claus. Híjole, en eso, híjole, ¿cómo hacemos drama? Y hay una respuesta, ¿no? Nos gusta, pues la atención, ¿no? Nos gusta la autoconmiseración, nos gusta que la gente se conmisere de lo que fue en nuestra infancia. Y ahorita me sorprendió mucho la reflexión, ¿no? Que dice, vamos a evitar eso, ¿sí? Porque eso en nada nos va a ayudar, ¿sí? Y es una gran verdad. Pero obviamente para poder abordar estas heridas de la infancia, ¿qué tendríamos que hacer o qué debemos de hacer? Bueno, se maneja esto mucho en psicología. Primeramente tenemos que revisar la historia, ¿sí? ¿Y qué es revisar la historia? Pues darme cuenta si realmente debo dramatizar, debo de sentir tristeza, debo de sentir cualquier emoción que esté experimentando al recordar esa escena de mi vida, porque muchas veces, compañeros, somos muy dados desde lo humano, no desde lo terapéutico, desde lo humano, a estar dramatizando en eso, ¿no?
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así bien clarito, ¿no? Y esto sucede mucho en mi amado modelo de cuarto y quinto paso. Tu modelo no lo conozco muy bien de dependencia, pero me imagino que debe tener mucha similitud. Por ejemplo, somos muy dados a compartir allá donde hacemos nuestro inventario en la hacienda. No sé, cosas como esta. Es que de niño nunca tuve unos zapatos, ¿no? Siempre con mis zapatitos rotos. Siempre, pues esperando que papá me compraba y no me quería comprar, ¿no? Entonces, si revisamos la historia, ¿sí? La verdad es que estamos dramatizando por algo que no fue como lo estoy diciendo. Únicamente quedó aquí en la psique, ¿no? Porque también este asunto de las heridas de la infancia, por ahí las mal llaman heridas del alma. Las heridas no están en el alma no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces al revisar la historia, yo recuerdo que sí, mi mamá me llevó al tianguis y me compró unos zapatitos, ¿no? Ahí al alcance de sus posibilidades. Y yo me sentía muy contento con esos zapatos nuevos, ¿no? De la calidad que tú quieras, ¿no? Y entonces esos zapatitos, me fui a la escuela un día lunes y mi mamá regresando me dijo, Javier, quítate los zapatos nuevos y ponte los viejitos, ¿sí? Ay, no, mamá, ¿por qué si estos están bien bonitos? Mira, ya hasta los trae raspados. Mira, mejor quítatelos para que te duren más, ¿sí? Y ponte los viejitos. No, mamita, es que con estos corro más rápido, ¿no? Y y total que no hiciste caso, ¿sí? Llegó un momento en que mamá se olvidó de esa situación y a cada rato te regañaba. Te dije que te quitaras esos zapatos, mira, ya se están despegando, mira esto, mira el otro. Y cuando nuevamente esos zapatos nuevos pasaron a ser unos zapatos maltratados, ¿no? Tú querías otros y mamá te dijo, no, porque te dije desde que te los compré que esos zapatos los cuidaras y no hiciste caso. Entonces, pues ya nomás tenía esos y los viejitos, ¿no? Y cuando yo pedí que me compraran otros, me dijeron, no, porque te dije, y mira cómo los traes, y esto y lo otro, y llegaron los manazos, las malas palabras, y eso fue lo que únicamente se quedó grabado en mi psique, ¿sí? ¿Qué me estaba dando a enseñar a mi madre o mi padre, como haya sido? ¿Sí? Que debo de cuidar las cosas, que debo tener un orden, que debo que si voy a salir a jugar, me debo de poner, y si me voy a, no sé, a jugar canicas y voy a raspar mis zapatos, es mejor que me ponga los viejitos, pero yo no hice caso, ¿sí? Entonces, revisando la historia, me doy cuenta de que así sucedió, ¿sí? Pero mi psique nada más grabó el hecho de que mi mamá no me quiso comprar zapatos y que me regañó y hasta llegó un golpe, una mala palabra, y eso es lo que ando yo compartiendo dentro de las agrupaciones, ¿no? Entonces, eso, pues obviamente es drama, ¿sí? ¿Qué debería yo de darme cuenta? Pues de lo que no me quiero dar cuenta, que mamá sí compró zapatos y esa historia se volvió a repetir, ¿no? Me volvió a comprar zapatos y volví a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, imagínate que fuera de esta manera, que mi mamá me llevara de la mano, me llevara con el señor del tianguis y mi mamá le dijera al señor del tianguis, oiga, me venden unos zapatos usados para este niño, de preferentemente que estén rotos y raspados, ¿no? Pues no, eso no existe, ¿no? Entonces, pues yo dramatizo en esa situación y obviamente se queda un trauma, porque mi mamá me ofendió, porque mi mamá me regañó, porque mi mamá me dio un coscorrón y no conforme con eso, llegó mi papá y le dijo a mi papá, ya sabes, ¿no? Javier quiere zapatos, pero mira cómo trae estos y fue peor porque mi papá era muy agresivo. Entonces eso fue lo que mi psique de niño, de 3 4 5 6 años, grabó, ¿no? Entonces al revisar la historia, me doy cuenta que mis padres no fueron malos. Ellos a su manera trataron de enseñarme cómo debería tener organización, cómo debería de cuidar las cosas, cómo debería yo de ser, pero yo fui el que no hizo caso. Ujú. Entonces, yo vivo esta experiencia, te decía hace un rato, yo cuando la viví, me dijeron que era una experiencia, heridas del alma, ¿no?
Te decía que hoy sé que el alma de ninguna manera se puede enfermar, de ninguna manera se puede dañar, ¿no? Por ahí hay un libro, ¿no? De Luis Bourdieu, no sé si lo pronuncie bien, que dice sanando las heridas del alma. Y a mí me han dicho, oye, pero ¿qué? ¿Por qué si las heridas no están en el alma? ¿Por qué dice así el libro? Más por aquí quiero tenerlo. Ah, pues para poderlo vender más, ¿no? Nada más, ¿sí? Y así se le quedó, ¿no? Pero realmente, pues ya investigando y demás, el alma es algo intangible, o sea, ni siquiera lo podemos tocar, ¿no? Y luego dentro de los grupos también dramatizamos, ay, es que me duele el alma, no seas mentiroso, el alma no te puede doler. ¿Te duele el corazón? Pues a lo mejor te duele, más bien te duele el sentido de no pertenecer, te duele todo lo que pudiste experimentar a través de este trauma, te duele el ego, que es lo que más nos duele y no nos permite sanar, ¿no? Ese ego enfermo, obviamente, ¿no? Que no nos permite, pues, ir más allá, para poder realmente sanar, ¿sí? ¿Qué quiero sanar? Pues, ¿dónde está mi falta? Pues tú, o sea, cada uno de nosotros debe de empezar a identificarlo, ¿no? Javier, te falta ternura, te falta amor, te falta cariño. Todo eso te hace falta y no vas a poder obtenerlo si no ves, ¿no? Desde la realidad tu situación, o sea, el alcohol únicamente fue pues un síntoma, una fuga a todo lo que tú venías experimentado como emoción, ¿sí? Nada más. Pero te digo, de repente, híjole, de verdad, dentro de los grupos somos tan fantasiosos que nos encanta estar en una confusión total. ¿Por qué? Porque es más grato, es más llevadero, ¿no? Llegar al grupo y únicamente decir, bueno, pues aquí estoy, compañeros, ¿no? El requisito es venir frecuentemente y aquí estoy, ¿no? Y no abordar, ¿no? Y luego viene la frustración porque si hay compañeros que se dedican realmente a buscar su recuperación y de repente los veo que se han desarrollado económicamente, espiritualmente y físicamente, ¿no? Que ya no tienen la dependencia hacia algo, hacia alguien como llegaron a un inicio. En mi caso, bueno, pues veo compañeros que ya acumularon sobriedad y yo todavía tengo, pues mis recaídas, todavía tengo disturbios emocionales bien fuertes, de repente me veo bien ansioso, de repente me veo depresivo, y yo digo, ¿por qué yo y aquel ya se ve que ya trascendió y así lo comparte, ¿no? Ah, pues por eso, ¿no? Porque tu mayor y acérrimo enemigo, que es el ego, ¿sí? Eh, permitas que se defienda, ¿sí? Desde lo humano, o sea, ¿a quién le va a agradar? Dice ahí, ¿no? Nuestra literatura. ¿A quién le va a agradar la derrota definitiva? ¿No? Pero cuando aceptamos ese simple hecho, nuestra derrota va a ser total, ¿no? Para poder avanzar. Entonces, desgraciadamente hoy día, si tú le dices a un alcohólico, ¿no? Oye, tú bebes o no has podido dejar de beber porque traes una herida de la infancia, le va a decir, no, no, ¿cómo crees? ¿No? Acá decimos más feo, ¿no? ¿Cómo crees? Eso es una reverenda mamada, perdón por la palabra, pero tiene que ser así. Es una reverenda mamada, eso no existe, déjate de ideas que si del niño herido, realmente tendremos que sanar a través de estar diciendo una y otra vez, qué fue lo que hicimos andando en la borrachera, andando en la actividad, y sí alivia, compañeros, sí alivia, pero el alivio es momentáneo, ¿no? Se nos hace un vicio ir al grupo, bueno, yo iba a diario en aquellos entonces. Se nos ha sido un vicio, ¿cómo decirlo? Un ciclo medio enfermo, patológico, estar yendo todos los días al grupo, abordar tribuna 5, 10, 15 minutos, volver a repetir a lo mejor todos los días lo mismo. Y sí, llegas a casa más tranquilo, más relajado, a lo mejor no peleas, ¿no? Pero al día siguiente requieres de ir nuevamente a la agrupación por esta misma situación, ¿no? Y creemos que eso es estarnos recuperando en el ciclo de las 24 horas. Y yo creo que no es así, o al menos yo así lo experimenté, ¿no? Entonces, te comparto,
Con 8 años yo vivo esta experiencia de heridas del alma, ¿no? Donde abordo las heridas, las primeras heridas de rechazo, abandono, desamor y creo que nada más. Pero justamente fueron las heridas, pues que yo había cargado, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué no me dijeron antes? Qué gachos, ¿no? ¿Por qué no me dijeron antes que realmente yo era un niño abandonado, que yo era un niño humillado, que yo era un niño rechazado, un niño traicionado y un niño que sufrió injusticia, ¿no? El ego nos va a decir, mira Javier, eso ya pasó hace mucho tiempo, ya déjate de esas cosas, o sea, ya deja de estar dramatizando en tu niñez, como dice ahorita, sí, pero para dejar de dramatizar primero tienes que sanar, si no, no se va a poder. Y vas a estar ahí, 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 y ahí, repitiéndose en ese ciclo, pues de insanidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Y fue lo que pasó conmigo, ¿sí? Entonces, cuando yo revivo esas escenas, cuando yo me doy cuenta de la historia, ¿no? O reviso esta historia, llegan a mi mente, híjole, infinidad de recuerdos y de hechos que yo viví de los 0 a los 7 años, cuando tuve uso de razón, 3, 4 años, y de los 7 a los 14 años, ¿no? Empiezo a revivir ese tipo de escenas y me empiezo a dar cuenta que todas esas situaciones eran detonantes para que yo me deprimiera, sintiera ansiedad, sintiera angustia, sintiera tristeza, sintiera soledad, sintiera ese sentimiento que muchos de nosotros hemos experimentado, el sentido de no pertenencia, incluso coraje, incluso resentimiento, incluso enojo, incluso ira. O sea, eso detonaba completamente, pues todo, ¿no? Entonces yo empezaba a encontrar las respuestas de los porqués, ¿no? Como dice nuestro cuarto paso, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Entonces todo empezaba a llegar y obviamente el ego decía, no te acuerdes, ¿no? Total, todo mundo sufre. ¿Quién eres tú para no sufrir también en esa infancia? Es más, mira, todos aquí en el grupo sufren de lo mismo o algo parecido. Y ya ves que no lo tocan, ¿no? Defensa del ego, ¿sí? Bien decía ahí el padre de la psicología, Freud, defensa del ego. Tu ego no te va a dejar, ¿no? El ego te va a decir, ¿y para qué? Mira, mejor hazle así, mejor hazle asado, mejor apadrínate, mejor ve una experiencia, mejor ve un taller, mejor esto, mejor el otro. Pero obviamente vamos a este tipo de eventos únicamente pues nada más a seguir acumulando información, información que no podemos procesar. ¿Por qué? Porque siempre el ego va a estar allí y estorbando, ¿sí? Nos dice que la única manera de poner sanar es pagando el alto precio del dolor y del sufrimiento, y eso es lo que más evita el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que preferimos estar del lado humano y no meternos a lo terapéutico de nuestro programa, ¿sí? Por eso no podemos trascender. Por eso no podemos, te decía hace un rato, realmente poder, volver a sonreír, o sea, tener a lo mejor alguna experiencia de tipo espiritual, ¿no? Y ya no hablo de un despertar espiritual, porque eso sí ya es completamente, para mí es otra cosa, ¿no? Es otro evento. Es otro evento, sí, podemos darle unos arañazos a la cuarta dimensión de la existencia, pero únicamente va a ser en situaciones verdaderamente, ¿cómo decirlo? Traumáticas muy, muy intensas, ¿no? Entonces yo te decía, empiezo a darme cuenta que yo traigo herida del rechazo, ¿no? Empiezo a revisar la historia y empiezo a encontrar detalles como este. Una vez, yo recuerdo que tenía por ahí de 7, 8 años, veníamos de trabajar con mi papá agarra y saca de su cartera un billete de a 50, de esos billetotes grandotes. Y me dice mi papá, vamos a ir a ver a una señora y si me preguntas
que si ella te pregunta qué eres de mí, le vas a decir que eres mi chalán o mi sobrino, ¿sí? Pues con 50 pesos, pues yo digo que, que ni te conozco, ¿no? Y obviamente llegamos a ese lugar, a esa casa, y mi papá traía llaves, cosa que me empezó a extrañar, ¿no? Bueno, cuando hoy revivo la escena, revivo reviso la historia y me doy cuenta que así fue. Y obviamente eran cosas que yo mandé al inconsciente, pero donde nunca hubiera querido que salieran, pero únicamente salían en casos que realmente, o en situaciones, porque el recuerdo sigue aquí en la psique. Entonces mi papá abre la puerta y corren a abrazar los tres niños que le gritaron papá. Y mi papá los recibe así, ¿no? Los abraza. Y seguido de eso, sale una mujer muy guapa, la recuerdo así todavía aquí en mi mente, güera, ¿no? Muy, muy frondosa, ¿no? Y mi papá la recibe con un beso, o sea, escenas que yo jamás vi en mi familia de origen, ¿no? Ahí estaba ya la herida del rechazo, ¿sí? Mi papá no me aceptó como su hijo, ¿sí? Y puedes decir, oye, no manches, es un hecho bien, bien, así, no, pues sí, pero lo que vino después, ¿no? Que creo que fue lo más traumante. Enterárteme que mi papá tenía otra mujer y que estaba bien guapa, ¿no? Enterarme que a mi papá esa mujer le dejaba dinero. Enterarme que tenía medios hermanos, o a lo mejor nomás eran hermanos así de ese momento. O sea, eso realmente fue traumante, ¿sí? Y llegan cuando eres niño, no sabes realmente discernir esas emociones, ¿no? Yo mamá me acuerdo que sentía así mi pancita así, feo, ¿no? Y lo que vino después de ese estímulo, pues fue llanto, llorar y llorar y llorar. O sea, ese momento yo estaba sintiendo angustia, yo estaba sintiendo coraje, yo estaba sintiendo tristeza, yo estaba experimentando confusión y con todas esas situaciones que cuando eres niño no sabes discernir, ¿no? Simplemente, pues tú tienes la idea de que eso no es normal. Y seguido de ese evento, pues llegamos a casa, ¿no? Mi papá sale a las horas, ¿no? Y llegamos a casa y mi mamá me pregunta, ¿de dónde vienen? ¿No? Y ya sabes, ¿qué dice un niño, no? ¿Qué dice un niño a esa edad, no? De trabajar, mamá. Y ya sabes, mi mamá me recibe con tremendo cachetadón. Y me empieza nuevamente a regañar. Hasta ahora eres un alcahuete, eres esto, eres lo otro. Yo llevaba mucha hambre. Me dejó sin comer o sin cenar. Y lo más traumante para un niño, ver a papá y ver a mamá peleando, ¿no? Peleando, ¿sí? Y mamá, es que mamá, y sentir que mamá te da el empujón y vas a caer por allá de nalgas. También eso es rechazo, ¿sí? Entonces ya estaban ahí. Y como ese hecho, se dieron otros tantos, ¿no? De la cuestión del rechazo, ¿no? Experimentas rechazo en tu familia de origen o en tus cuidadores, papá y mamá, experimentas rechazo en la primaria, ¿no? Y si no eres de ese tipo de personas como yo que son bien recibidos en la sociedad, ¿no? O sea, si tú eres pobre o tienes carencia económica, no eres agraciado físicamente, ¿no? Traes tus zapatitos raspados y un uniforme maltrecho, no, o sea, vas a ser rechazado sí o sí. Entonces, se fueron presentando muchos tipos nada más te voy a compartir un hecho en cada herida, porque si no nos vamos a tardar más. Pero obviamente, pues hay demasiados, ¿no? ¿Cuál es la máscara, ¿no? La máscara que una persona adulta se pone cuando ha sufrido herida de rechazo, ¿no? De una persona evasiva, de una persona, huidiza, ¿no? De una persona que evita cualquier tipo de situación, ¿no? Date cuenta en tu grupo, digo, no sé si tengas un grupo perdón, presencial, pero normalmente son las gentes que se sientan hasta atrás, ¿sí? Los que no traen esta herida se van hasta enfrente, ¿no? Para poder escuchar mejor, para tener menos distractores, lo que tú quieras, pero el que quiere evitar se va a sentar hasta atrás.
¿sí? Y le van a preguntar, ¿qué entendió, compañero? A la siguiente, ¿no? Y eso, digamos, en un grupo. En la vida cotidiana va a ser la persona que va a necesitar que otro le arregle la vida, ¿no? Va a apagar la luz cuando se la cortan, va a apagar el internet cuando se la cortan. Aunque tenga dinero, o sea, va a evitar todo tipo de situaciones que le incomoden, ¿no? De repente ya embarazó a la compañera y va a tratar de evitar la situación y muchos van a poner tierra de por medio, ¿no? Tú ya te enteraste como mujer que estás embarazada y vas a buscar a toda costa abortar, o sea, vas a evitar todo tipo de situaciones. No sé si te timbra, ¿no? Muchos que tenemos esta herida de rechazo, somos los de las gentes que, ¿no? O sea, toca el abonero y mandas a la esposa, dile que no estoy, ¿no? Nosotros, o sea, no nos hacemos responsables de nuestros actos, ¿no? Y siempre, todo el tiempo vamos a estar procrastinando, vamos a estar postergando. Este, Cuando te pasaron el mensaje de llegar a un grupo de coda o a mí de llegar a un grupo de cuarto y quinto paso, lo estuvimos evitando, ¿no? Fue hasta que verdaderamente tocamos fondo que dijimos, pues voy a ir, ¿no? Yo recuerdo que la persona que me pasó el mensaje, cada fin de mes estaba ahí, señor Javier, ya van a empezar las preparaciones ahí en el grupo. ¿No va a ir? Sí, mire, es que fíjese que tengo trabajo y ni cierto, ni trabajo tenía, cabrón, estaba en una situación ya muy dañada, ¿no? Y cerraba la puerta y empezaba a hablar pestes de esta mujer, ¿no? Pero llegó un momento en que mi pareja dijo, mira, Javier, creo que pues es lo que se nos está presentando y si tú no quieres ir, yo voy. Ya ves que las mujeres tienen más ovarios que nosotros, ¿no? Entonces mi mujer me arrebató ese papel que me había dejado con la dirección y ella dijo, yo voy a ir porque tal parece que no te importamos ni yo ni tus hijos. Ve la situación que ya estamos, debemos meses de renta, ya nos quieren echar, no tienes trabajo, no tienes ni siquiera ganas de salir a trabajar. Has perdido muchas habilidades de las cuales yo me enamoré de ti. Entonces, si tú no quieres ir, yo voy. Entonces eso movió mi ego, obviamente, ¿no? Y yo dije, pues trae, ¿cómo vas a poder tú más que yo? Y agarré el papel y me fui a buscar el grupo. Y mira, créeme, o sea, yo más o menos me ubicaba a la dirección, tomé el pecero me dejó exactamente en la calle. Le pregunté a una señora, oiga, que por aquí un grupo de alcohólicos anónimos, ah, sí, se allá enfrente. Dice, ya lo están esperando. Dije, ah, chinga, no, ¿cómo que me están esperando? Pues ni sabían que iba yo a llegar, ¿no? Y sí, ¿no? Efectivamente ya me estaban esperando. Pero traté de evitar esa situación una y mil veces, ¿no? Herida de abandono, ¿sí? La herida de abandono se puede dar por abandono psicológico o abandono físico, ¿no? Y créeme que ese tipo de situación era lo que yo traía más marcado, ¿sí? Y obviamente, cuando ahí me empezaron a enseñar qué era esta herida del abandono, este trauma del abandono, no sé si has sentido cuando te cae el 20 o te cae la perla que sientes, como lo que está compartiendo el compañero te traspasa así como un rayo y dices, eso es lo que yo tengo. Por fin, después de muchos años, me están compartiendo lo que realmente yo tengo, ¿no? Entonces, imagínate, por ahí de los 7 años, mi mamá me lleva al doctor de ahí de la familia que conocía a mi padre y a mi madre de hace muchos años. Y mi mamá le dice al doctor, ay, doctor, le traigo a Javiercito, ¿no? ¿Qué tiene Javiercito? Dice mi mamá, pues no sé, pero no quiere comer, está triste, se la pasa durmiendo, ¿no? Llora mucho y no me dice qué tiene. Pues, ¿cómo le voy a decir si yo no sabía, ¿no? Y el doctor me revisa y le dice a mi mamá, Javiercito no tiene nada.
Y el doctor le pregunta a mi mamá, ¿dónde está Javier? O sea, mi papá. Y mi madre pues se pone a llorar, ¿no? Entonces, mi mamá le dice al doctor, pues no sabemos de él desde hace 3 meses, ¿no? Sé que está bien porque pues le vienen a chismear que lo han visto aquí y allá y en otro lado y que anda de borracho y esto y lo otro. Entonces decía el doctor, mire, Javier está sano. Lo que Javier tiene es tristeza. Lo que Javiercito tiene es tristeza, ¿no? Hoy entiendo que también existe la depresión infantil, ¿no? Entonces dice, pues si quiere que este niño mejore, va a tener que ir a buscar a su papá, ¿no? Y pues, pero imagínate, o sea, yo viendo a mi mamá llorando, ¿no? Diciendo, híjole, ahora soy culpable de que mi mamita esté llorando, ¿no? Pero sí, yo extraño a mi papá y el doctor me preguntó, ¿extrañas a tu papá? Sí, extraño a mi papá, ¿no? Y mi mamá me dice, pero ¿cómo lo vas a extrañar si te pega, te golpea, te insulta, te regaña, te trae como un pendejo, te pone a trabajar? Pues no sé, pero yo lo extraño, ¿no? Yo le hubiera querido decir eso a mi madre, ¿no? Entonces mi madre pues va y lo busca, ¿no? Y no lo encontrábamos, entonces llega un amigo de la familia y le dice a mi mamá, mire, doña Toña, no sé si voy a hacer bien o voy a hacer mal, pero yo sé dónde está el señor Plata. Así es que, pues yo quisiera decirle, pues ¿dónde está? No, ya, si luego me echa bronca el señor Plata, pues ya veré. Y total que vamos por él, ¿no? Pero obviamente el señor nos dijo, el señor Plata está en una condición muy deplorable, no es lo que él solía hacer, ¿no? Entonces, al yo ver a mi padre el día que lo fuimos a buscar, dije, ese no es mi papá, está barbón, está desalineado, apesta, está mugroso, está muy mal. Y aún así, se vino con nosotros, pero yo sentí ese alivio de decir, papá está nuevamente en casa, ¿no? Y como ese tipo de escenas hubo muchísimas, ¿no? Muchísimas. Y de hecho, obviamente, también está el abandono de la madre. Cuando papá no está, pues la mamá tiene que salir a ver cómo trae el alimento a la casa, ¿no? Entonces mi mamá se salía, se iba a trabajar al mercado y yo le decía, mamita, no te vayas porque, pues, o sea, o sea, te vuelves un cuidador de niños siendo niños, ¿no? Entonces le decía, "Oh, el otro día ya íbamos a quemar el colchón, casi se incendia la casa, el cuarto ahí donde vivíamos. No te vayas, mamá." Y mi mamá decía, pues tengo que ir a ver qué les traigo de comer, ¿no? Bueno, nos decía más feo. Aguántense. Tú eres, y puta, y luego la responsabilidad. Tú eres el más grande, tú eres el hombre de la casa, y tú debes de cuidar a tus hermanos junto con tus hermanas las mayores. O sea, ya me estaban dando una responsabilidad que no me tocaba, que no merecía, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y escenas como ese tipo de abandonos fueron muy seguidos, ¿no? Y obviamente, pues también tan papá cuando estaba, pues mi papá se dedicaba a trabajar, era muy bueno para los negocios y muy productivo. Entonces sufríamos, pues sí, papá viene a dormir a la casa, pero pues quién sabe a qué horas, ¿no? En la noche nos dormimos y no está. En la noche cuando despertamos ya se fue, ¿no? Y así la pasamos mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, un padre ausente, de verdaderamente abandonarte y irse 2, 3, 4 meses. Los alcohólicos somos muy dados a eso, a tener ese tipo de fugas geográficas, le llamamos. Pero también muchas veces cuando papá está, pues corre, ¿no? Por trabajo, por lo que sea y demás, ¿no? Eh, y te decía, ¿crees que este tipo de situaciones no va a pasar o no tienen mayor relevancia? Para mí sí lo fue, ¿no? ¿Cuál es la máscara de alguien que sufrió herida de abandono? Tú lo debes de saber perfectamente bien y es la dependencia. ¿Ok? Si a ti te abandonaron de niño, abandono físico o psicológico, por eso el día de hoy estás en un grupo de dependientes anónimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos de algo, más bien de alguien que nos solucione la vida, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Me pinto el pelo? ¿Cómo ves? ¿Me compro este vestido? ¿Cómo ves? ¿Cómo me veo, puta? Y ponen a nosotros los hombres en cada pinche aprieto, ¿no? Puta, ¿qué le digo, cabrón? Porque si digo que mal, va a decir, "Ah, ta madre, va a haber guerra."
Y si le digo que bien, va a decir que le estoy dando por su lado, ¿no? Por eso dependes de alguien, aunque tu vida sea miserable, tu vida se llene de violaciones, vejaciones, insultos, ahí estás, ¿sí? Es dependencia, ¿sí? Y si te casaste con otro dependiente, se genera la codependencia, ¿sí? No puede existir algo más enfermizo que eso, ¿no? Tú puedes haber tenido un día fabuloso y llegas con la pareja y le dices, ¿cómo te sientes mal? No sé qué tengo. Y tú también te pones a llorar con ella o con él, ¿sí? ¿Por qué? Pues para que vea que sí me importa, para que vea que sí la amo, que sí la quiero. Puta, no puede haber mayor vicio que ese, ¿no? Y yo lo viví mucho tiempo con mi pareja, también siendo un dependiente y ella también. Entonces, imagínate, dos dependientes queriendo hacer una familia, puta, qué desgracia, ¿no? Qué desgracia, ¿no? Y obviamente, pues en dejar de lado que, pues si fuiste rechazado, vas a rechazar, si fuiste abandonado, vas a abandonar y demás. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? ¿No? Pues ahí lo tienes en tu casa también, ¿no? Hijos a los cuales hemos dañado. Les iba a decir, les hemos roto la madre, pero los hemos dañado, ¿no? Los hemos dañado y muchas veces llegamos a los grupos por culpa. No tanto por ser alcohólico, no tanto por ser drogadicto, ser dependiente. Nos lleva la culpa, nos lleva la frustración, nos lleva todo eso, pero eso no lo decimos. ¿Por qué? Porque nuestro ego no nos lo permite. Preferimos estar, como te decía, del lado humano y no meternos a lo terapéutico del programa. Lo terapéutico del programa te dice hay esperanza, hay salvación, hay una mejor vida, deja de sufrir, te va a doler, pero te vas a sanar. Y no queremos de eso, ¿no? En el primer paso de nuestra literatura nos dice, ¿quién va a querer sacrificar su tiempo y sus energías llevando el mensaje a otro borracho que está sufriendo? ¿Quién va a querer saber de la oración y la meditación? ¿Quién se dice para alcohólico típico, egocéntrico en extremo, este tipo de acciones no le parecen gratas? Y simplemente, yo sí vengo, pero no, a mí no me pongas a hacer servicio, no me pongas a nada de eso, porque yo la neta no, no. ¿Sí? Y es normal. ¿Qué tenemos que hacer? O más bien este miembro que tendría que hacer, empezar a trabajar con su ego, ¿sí? Y el programa, me imagino que te ven el tuyo, es 100% ego reductor, ¿no? Para verdaderamente poder decir, sí, también traigo herida de humillación, ¿sí? Y revisar la escena, llegar al recuerdo, revisar la escena, y si verdaderamente fuiste humillado, darte cuenta que necesitas sanar todo eso para poder trascender, ¿no? No sé cuáles sean objetivos de ustedes como codependientes, pero yo me imagino que la liberación, ¿no? La dependencia total y absoluta, ¿no? Y no he tocado el asunto de Dios, ¿no? Que ese también, bueno, pues es otro tema, ¿no? No depender de nadie, realmente serte dueño y gestionar tus emociones, ¿no? Únicamente tener interdependencia con otro ser humano para lo que es necesario y nada más, ¿no? Completamente libres de cualquier situación, ¿no? Pero bueno, también traemos la herida de la humillación, ¿no? Mira, yo para la escuela era muy bueno. Voy a ir un poquito más rápido. También para la escuela era yo muy bueno. Tenía yo una inteligencia o una memoria muy buenas, ¿no? Yo hice el kinder y del kinder llegué a la primaria y recuerdo que mi maestra Irma de la primaria fue con la directora, me tomó del brazo, me llevó con la directora y me dijo, este niño viene muy avanzado, ya sabe sumar, ya sabe multiplicar, ya sabe dividir de dos cifras y ya sabe leer y ya esto y ya lo otro. Entonces la directora dijo, "Oh, pero es que pasarlo a tercero es mucho, vamos a pasarlo a segundo, ¿no? Ya era yo muy bueno, ¿no? Como seguramente muchos de ustedes, pero en el proceso de nuestra vida en algún momento perdimos ciertas habilidades que teníamos, ¿no? A través de la enfermedad, a través de la falta, a través de la falla. Entonces recuerdo que una vez mi papá en una pulquería se sentía orgulloso de mí porque ya me sabía yo las tablas, ¿no? Y entonces al grupo de amigos que tenía ahí me llamó y me dijo, mi hijo les va a decir qué tabla quieren, ¿no? Pues la del 9 que es la más difícil, ¿no?
Pero mira, a través del rechazo y a través del abandono y de todo cómo se comportaba mi padre, yo dije entre mí, lo voy a hacer quedar mal, ¿no? Y me empezó a preguntar las tablas, 9 por una, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 35, ¿no? Fallé a propósito. Que obtuve como recompensa la peor de las humillaciones, porque mi papá me golpeó delante de sus amigos. Y la burla, ¿sí? La vergüenza de estas gentes fue lo que realmente me marcó, ¿no? Y son situaciones que tú dices, ay, no manches, ¿no? Pero que en cada pinche situación emocional que tú no sabes de dónde viene esta ansiedad, que no sabes de dónde viene la depresión, la soledad, ¿no? Es como si agarrara, y bien lo dice el padrino Carlos Gustavo Jung, ¿no? Lo que no haga, lo que no quieras hacer, lo que no quieras hacer consciente, seguirá rigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Palabras más, palabras menos. Y son cosas que salen de la inconsciencia y te dicen, mira, Javier, esto no lo has sanado. No lo has querido sanar porque tu ego te lo ha impedido, pero esto es lo que te sigue dañando. Por eso tienes de repente ganas de volver a beber. Por eso nuevamente tienes ganas de querer buscar otra mujer, de querer volver a robar. Y no solo eso, o sea, la situación emocional, cabrón, que se siente, ¿no? Y que realmente preguntas y preguntas y te apadrinas y vas y vienes, vas con el psicólogo, tampoco da resultado. Y, y siempre hasta dices, bueno, ¿y ahora qué va a ser de mí? ¿No? Y muchos hemos tenido pensamientos fatalistas, ¿sí? Y muchos lo han intentado, ¿sí? Buscar la forma heroica de llegar al fin total, ¿no? Pinche vida, pinche gente, pinche sociedad, pinche, o sea, y empiezas a tener una pinche, o sea, primero fue resistencia y ahora tienes una negatividad ante todo que es puta madre, ¿no? Ya ni mi madrina, ¿no? Y cuando el padrino no sabe qué decirte, ¿qué te dice? Entrégaselo a Dios. Como si Dios fuera, no sé, un bote de basura, ¿no? No sé. Sí, en todo proceso necesitamos a Dios, sí, ¿no? Pero también necesitamos poner mucho de nuestra parte, ¿no? Dios como que, no sé, yo me imagino que dice, pues, en el momento que quieras, ¿eh? En el momento que clames la ayuda, yo te voy a dar guía y dirección para que puedas, empezar a trabajar con eso que no te deja vivir, ¿no? Dice Luis Bourdieu, o Lois, con eso que no te permite ser tú mismo, porque la pinche personalidad que traes no es tuya. Has vivido de aparentar, ¿no? No eres tú quien dice ser. Y ay, se vuelve una locura, ¿no? La máscara del que trae herida de humillación es aquel que le gusta el castigo. Es aquel que dice, por mi culpa, por mi grande culpa. Yo soy culpable de todo. Por mí, mi esposo, mi mujer y mis hijos, la han pasado mal. Yo soy culpable de todo eso. Es aquel que se castiga, que le gusta, incluso que le gusta esa terapia que le llaman terapia de alto voltaje o terapia fuera de serie. No, que le gusta que le digan, eres esto, eres el otro, eres aquello, y bla, 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 y bla, y bla, 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 bla. ¿No? Y hasta en los grupos ahora fuera de serie, hasta le dicen, por ahí, Pairo, échale, échale, dame por ahí, ¿no? Te gusta el castigo, ¿no? En cuestión terapia, pero también son aquellos que salen a las 7 de la mañana y llegan a su casa 10 11 de la noche, ¿no? Te gusta el castigo y te estás castigando trabajando, cabrón, ¿no? Es el masoquista, aquel que le va a encantar, ¿no? Este tipo de cuestiones que hasta incluso dice, para que se me quite, cabrón, ¿no? Me merezco eso y más, ¿no? Es aquellos que están con la pareja viviendo una vida miserable, pero no se quitan de ahí, cabrón, ¿no? Porque les encanta, ¿no? Y fíjate cómo todas las heridas se van como que entrelazando y se van mezclando, ¿no? Aparte que tienes abandono, rechazo, también tienes humillación
y ya sabes que pues, necesitas hacerte un lado, pero cómo te cuesta trabajo tomar la decisión, ¿eh? Y nos la pasamos mucho tiempo en el grupo creyendo que ya lo resolvimos, ¿no es cierto? Vive contigo, ¿no? Y muchos hasta duermen con él, ¿no? O con ella, ¿no? Y realmente, pues no le encontrábamos, únicamente como que le damos un poquito de, ¿cómo decirlo? ¿No? Le damos un poquito pues aspirina, ¿no? A la situación para que aguantara las próximas 24 horas, ¿no? Nos encanta, obviamente, pues el castigo, y esa es la máscara del que trae herida de la actuación. Vas a desconfiar de todo mundo, vas a ejercer un pinche, eres de los que se quita el pan de la boca para dárselo a los demás, eres de los que te preocupas por todos y sobre todo en el grupo, pero menos por ti, ¿no? Herida de la traición, ¿no? Normalmente lo asociamos con algún tipo de infidelidad, sí es una traición, pero más bien esa herida es propinada por nuestros cuidadores o por nuestros padres, ¿no? Fíjate que yo durante muchos años decía, mi mamá enviudó muy, muy joven, a los 40 años. Y yo, mi mamá nunca salió en algunos de mis inventarios, ¿no? Mi mamá estaba como que en un lugar así muy privilegiado, ¿no? Pero cuando vivo esto de las heridas de mi infancia, salió mi madre, ¿no? Y dije, ay, mamita, yo te tenía en un pedestal, pero te voy a tener que bajar porque también me traicionaste, ¿no? ¿De qué manera? Pues yo no sé por qué no me defendías cuando mi padre me golpeaba, ¿no? Yo no sé por qué no me asististe cuando me tenías que asistir, ¿no? Si estuviste en la enfermedad, en esto y lo otro, me llevabas al doctor, me cuidabas por las noches, me dabas de comer, pero había situaciones en las que yo hubiera querido que tú estuvieras ahí, ¿no? Y aquí vengo a conocer que eso se llama traición, ¿no? Que también se refleja como traición las promesas no cumplidas, cabrón, ¿no? Por parte de tus cuidadores, ¿no? ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Porque nosotros a temprana edad, como encontramos los juguetes guardados en el ropero, nos dimos cuenta que los Reyes Magos eran papá y mamá. Entonces ya luego de repente nos preguntaba, ¿qué quieren de Reyes? Ah, pues yo quiero esto y quiero lo otro y quiero aquello, ¿no? Y sí llegaban los Reyes Magos, pero no llegaba lo que tú querías. Entonces esa cosa que se siente de esperar, no sé, una bicicleta y que te llegue una pelota, se llama traición. Y sobre todo que te dijeron, sí te la traigo, te prometieron que sí iba a llegar la bicicleta. Tal día nos vamos a ir de día de campo, ¿no? Y mi papá no llegaba porque andaba de briado. Eso se llama traición, ¿sí? Y ahí sigue buscando, ¿no? O sea, todo tipo de promesas que te hayan dicho tus papás y que no se cumplieron es traición, ¿sí? ¿Cuál es la máscara de la traición? El ser una persona controladora, ¿sí? Y obviamente lo que menos le va a gustar a esa persona que sufrió traición es que lo engañen, ¿no? Puta, tú no le puedes decir no sé, te das cuenta, estoy relacionando mucho esto con la pareja, pero también, pues puedes relacionarlo en cualquier aspecto de tu trabajo. Por ejemplo, ¿qué cree don Javier? Yo creo que ya es tiempo de que le demos la gerencia, ¿no? Fulano de tal va a renunciar y en cuanto renuncie o se vaya, le vamos a dar a usted el puesto, ¿no? Y pues ya renunció, ya se fue o ya lo corrieron y dices, ya chingué, ahora sí voy a ser gerente. Voy a ganar más, me van a dar el carro que traía él, y resulta que llega otro güey y le dan el puesto, eso se llama traición, ¿no? Y no te va a agradar, no te va a agradar que te hayan prometido algo y no te lo cumplan, cabrón, ¿no? Damos 5 minutos más, por favor. Ok, Muchas gracias. y me voy rápido a la siguiente, injusticia, Sí, ¿no? gracias. Injusticia, bueno, te decía, la máscara de la herida de la traición es aquel que ejerce un pinche control encabronado y los dependientes somos muy dados a eso. Vamos a hacerlo así, 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 y así tiene que ser. Y cuidadito, no lo hagas, como te estoy diciendo. Ejerces un pinche control hacia los demás, muy cabrón. Ya hasta te odian, cabrón, pero tú sigues ejerciendo un control desmedido hacia los demás, ¿no? Y dobla el uniforme y ponlo así, y está chueco, y hazlo bien, y otra vez, puta, ¿no?
Ya para irme apurando, compañeros, herida de la injusticia, yo traigo mucha de la herida de la injusticia porque yo tuve un padre muy autoritario, ¿sí? Un padre que me podía hacer situaciones más allá de lo que estaba dentro de mi capacidad de niño, ¿no? Lávale a los cerdos, pinta esta barda, haz esto, haz lo otro, y muchas veces sin siquiera saber cómo lo hacía. Un padre completamente, pues autoritario, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué? Híjole, incluso de esas que llegas a pensar, incluso ¿por qué de veras me recogerían de la basura? A lo mejor no soy su hijo, cabrón. Un padre no trata así a su hijo, ¿no? Y si vives en una casa, más bien vives al lado de una casa donde se ve una familia más funcional, ya cuando tienes por ahí de los 10 12 años te empiezas a dar cuenta que donde vives hay algo que está mal. Allá sí hay promesas, sí hay días de campo, sí hay todo, sí hay un papá amoroso, sí hay un papá y una mamá que se abrazan, se besan y se dicen buenos días. Entonces todo eso te empiezas a dar cuenta. Y obviamente, cuando traes este tipo de herida de la injusticia, cuando tienes padres autoritarios, viene la máscara en el adulto que es la del rígido, ¿sí? No tienes permitido expresar ninguna emoción. La sientes porque eres ser humano, pero no tienes permitido poderla expresar, ¿no? Y en los grupos los ves, cabrón. Personas completamente rígidas, ¿no? Preferentemente se sientan hasta atrás. Y así puede estar la terapia muy sanadora o muy rígida, muy pesada. Tú no expresas ningún tipo de emoción, ¿no? Hace algunos años tuvimos la oportunidad de sacar una camioneta de agencia usada, ¿no? Pero iba yo en la camioneta ya cuando te la entregaron, ¿no? Hoy me río, hoy puedo expresar la emoción, ¿no? Pero iba yo así, mira, en la camioneta. Y mi mujer me decía, oye, Javier, ¿no estás contento? Sí. ¿Y por qué no lo expresas, cabrón? ¿No? Pues es que vengo pensando si la voy a acabar de pagar, nomás está bien cara la mensualidad. Y hoy me río, compañeros, ¿no? Dice, no manches, no hubieras comprado nada, ¿no? No disfrutas tu casa, no disfrutas tu camioneta, has tenido ciertos logros y no lo disfrutas, no te veo feliz, no te veo contento, siempre con tu pinche cara de huele a caca, o sea, rígido, ¿no? Entonces hoy día, compañeros, a través de haber trabajado esto y de haber vivido procesos de sanación de las heridas de la infancia, me reconecté con mi ser. Hoy río, hoy sonrío, hoy no me pierdo en cualquier tipo de experiencia de índole espiritual, ¿no? Cuando salgo de vacaciones, no tienes idea cómo lo disfruto. Hoy día, bueno, pues tengo unas nietas, ¿no? Que obviamente no me las pierdo, ya me presto a la ternura, ¿no? Ya sabes, ¿no? Puta, ¿cuándo en la vida me hubieras visto a mí hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Hoy tengo muchas experiencias de tipo espiritual que disfruto como no tienes idea, ¿no? Y y sí, realmente lo que ves hoy soy yo. Con errores, sí, con virtudes también, pero con una personalidad propia, con un carácter propio, ¿sí? Realmente te reconectas con tu ser y realmente a 10 15 20 años que llevo yo dentro del proceso, yo leo mi primer paso, mi segundo paso, el paso que sea, y le agarro una esencia como no tienes idea, ¿sí? Porque las cosas se han acomodado. Las cosas, se han trascendido y realmente se puede, ¿no? Ahorita me preguntan cómo puedo trascender. Yo creo que va a ser una de las preguntas que me van a hacer y ahorita con gusto se las contesto. Pues muchísimas gracias. A grandes rasgos, compañero, lo que yo he vivido a través de estas heridas de la infancia. No, Muchísimas gracias. pues, no, pues muchas gracias, Javier Plata, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación y fue de grande aprendizaje para mí por lo personal, que me identifiqué mucho cuando hablabas de la herida de humillación. Y bueno, pues muchísimas gracias. Voy a apagar la grabación
compañeros pueden levantar sus manitas para los que tengan preguntas. Por favor, preguntas, nada más sean breves en su pregunta para que puedan contestarle y podamos continuar. Y también, por favor, no se aceptan faltas de respeto al compañero ni a los compañeros, por favor. Muchas gracias. Adelante, Fernando, por favor. Gracias, buenas noches, soy Fernando.